¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches a usted y a la audiencia. A esta hora, el ministro de Seguridad Pública, Alexis Betancur, y también el director de la Policía Nacional, el comisionado Omar Ariel Pinzón, responden 8 preguntas formuladas por diputados de la República. ¿Cuándo se da esta citación? Cuando fallecen 2 unidades o son asesinados en un puesto de control en Chilibre, en la salida de la autopista Panamá-Colón, hace algunos fines de semana atrás. Ante esta situación de inseguridad y también lo que ocurre en la provincia de Chiriquí, es entonces cuando los diputados deciden formular esta citación tanto al ministro de Seguridad como al director de la Policía para que expliquen qué están haciendo al respecto, el tema de las pandillas, el tema de la veda de armas y qué controles se toman al momento de establecer estos puestos de policía o estos puntos de control en diferentes lugares del país para evitar que más unidades sean asesinadas como lo ocurrido algunos fines de semana atrás. El ministro de Seguridad ha llegado, ningún diputado lo ha cuestionado, únicamente está leyendo este cuestionario de 8 preguntas y él mismo la responde. Vamos a escuchar parte de lo que está pasando aquí en la Asamblea Nacional. Adelante. Antes de contestar la pregunta, debemos entender que el fenómeno de la pandilla es un fenómeno netamente social y tiene muchos elementos, ¿verdad?, que conducen a un joven a participar activamente en estas pandillas. Uno de los elementos de ello está su núcleo familiar, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Y es muy importante, porque tal y como lo señalaba el señor ministro anteriormente, tenemos que ver estos factores y con base en eso nosotros desarrollar estrategias y políticas que nos ayuden a nosotros a combatir de una forma respetuosa, apegada a los derechos y que surta un efecto en estos muchachos, pero un efecto positivo. En el año 2016 existían 204 pandillas en la República de Panamá. Actualmente se registra la existencia de 158 pandillas a nivel nacional. Cifra que se ha podido lograr con diferentes operativos en diferentes puntos. Nosotros tenemos que realizar estudios sobre la criminalidad y sobre factores que afectan la criminalidad. Por ejemplo, cuando nosotros nos basamos en los objetivos de desarrollo de la ONU, yo les expliqué que vienen desde el 1 al 17, el 16 tiene que ver con seguridad, pero lo primero, el ataque a la pobreza, el número 2, cero hambre, eso se ataca desde otro concepto que no es, pareciera que no está ligado al tema de seguridad, pero que nosotros, al ser un solo Estado, nosotros lo trabajamos con otras instituciones. ¿Ha aumentado y en cuánto? Son respuestas muy generales, Iván, las que da el ministro de Seguridad, y te reitero nuevamente que son 8 preguntas que fueron formuladas por la Asamblea Nacional de Diputados. Preguntas que el ministro de Seguridad él mismo lee y él mismo responde, y en algunas ocasiones, algunas de estas preguntas se las pasa entonces al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para que sea él quien las responda. En ese cuestionario se consulta como cuáles son las medidas que han adoptado para disminuir la tasa de homicidios, si hay o no más pandillas en San Miguelito, situación de seguridad en la provincia de Colón, ha funcionado o no el proyecto Barrios Seguros del gobierno nacional, también el tema de la veda de armas. Consultan los diputados si en el 2010 hay una veda de armas, ¿por qué cada vez más hay armas ilegales en las calles? Y la pregunta 8, que fue precisamente la que dio origen a esta citación, ¿cuáles son los requisitos para establecer un puesto de control policial y cuáles son sus características? Recordemos, Iván y amigos televidentes, que el génesis de esta citación a ambos funcionarios relacionados a la seguridad en el país, encargados de la seguridad en el país, se dan precisamente durante un fin de semana donde en Chilibre, en un puesto de control en la salida de la autopista Panamá-Colón, fueron asesinados de varios disparos 2 unidades de la Policía Nacional, y eso entonces da origen a esta citación. También lo ocurrido en algunos días anteriores en la provincia de Chiriquí. Recordemos que incluso funcionarios, autoridades de la provincia de Chiriquí han solicitado la renuncia del ministro de Seguridad Pública y también del director de la Policía Nacional, producto del alto índice de criminalidad y de violencia que se vive en esta provincia. A la fecha, el ministro de Seguridad sigue leyendo la pregunta, aproximadamente irá por las 5, la lee, luego de eso responde con algunas estadísticas que ha traído muy de forma general, y se dice entonces que después que culmine la pregunta 8 se dará oportunidad a algunos diputados de que puedan interrogarlos.
Lo cierto es que estamos a pocas horas de culminar el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados. Estamos en directo desde este punto. Más adelante, más informaciones. Vamos con ustedes. Será interesante saber entonces, primero, cuál es la reacción de los diputados ante lo que están respondiendo estos dos señores y realmente si quedarán satisfechos ante lo que han escuchado esta tarde y esta noche.